Como les decía al principio, comencé a leer hoy otra vez el libro de Job y me quedé otra vez impactado por la vida de este hombre. El libro de Job es el más antiguo de la Biblia, el más antiguo de la Biblia. Él vivió antes que Moisés, antes de Abraham, antes de David. Es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia, porque yo me preguntaba hoy mientras leía el libro, Señor, este hombre que no conoció a los grandes patriarcas de la antigüedad, como fue Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, que nunca tuvo una Biblia en la mano, que nunca fue al templo de Jerusalén para ver cómo se acercaban en aquellos tiempos la gente a Dios, que no conoció al Mesías, a Jesucristo, que no oyó sus predicaciones, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas. ¿Cómo este hombre solo tenía las ideas tan claras? Es un hombre que cuando empiezas a leer el libro, es un hombre próspero, el más rico de toda la tierra, el más bendecido. Un hombre con fincas, con animales, terrenos, casado, con hijos, hijas, criados, siervos, un hombre respetado, un hombre que dice que cuando llegaba a las puertas de la ciudad, que es donde se reunían los ancianos de la ciudad para resolver problemas y tal, dice que todo el mundo callaba y le respetaba. Dice que era un hombre que era admirado, reconocido y seguramente envidiado, ¿no? Por más de uno, porque la bendición siempre despierta envidia en algún corazón, ¿sí o no? Tú sabías que hay gente que te tiene envidia, ¿sabes o no? ¿Sabes eso o no? Dice, envidia a mí, claro. Hombre, te ven tan bendecido, te ven tan gozosa, te ven tan alegre, te ven que con la que está cayendo, tú crees en el Señor, ¿tú te crees que no te tienen envidia? Bueno, si la envidia fuera tiña, imagínate, claro que nos tiene mucha gente envidia. Pasa que tienen ese miedo de decir, bueno, pero hay mucha gente que nos tiene envidia, porque la bendición de Dios levanta envidia y la bendición de Dios levanta celos, y a veces hasta dentro del mismo mundo de los cristianos. ¿Qué te parece? A veces hay cristianos que tienen hasta envidia, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, Job era un hombre muy bendecido, pero hay un momento en el que Satanás, escuchen bien, eran otros tiempos, ya hoy en día no es así, pero en aquellos tiempos en los que todavía no había muerto el Señor Jesucristo, en los que todavía como que el diablo sí había sido arrojado de la presencia del Señor por cosas que ya hemos explicado en su día, pero que parece que todavía tenía acceso. De vez en cuando venía y se presentaba delante de Dios y tal. Pues dice la Biblia que un día, una reunión de ángeles en la presencia del Señor, porque hermanos, nosotros creemos en un mundo espiritual, ¿sí o no? Nosotros creemos en los ángeles y en los demonios, así de claro. Esto te puedo asegurar que hay demonios y hay ángeles más que seres humanos pueblan la tierra, te lo puedo asegurar. El mundo espiritual es real. Pues dice la Biblia que una vez Dios se reunió con sus ángeles y en medio de ellos, ¡pum!, se coló Satanás. Y Dios se le queda mirando y dice, ¿tú de dónde vienes? Satanás le dice al Señor, vengo de rodear la tierra, siempre en esa búsqueda de querer hacer ruindades, de querer hacer maldad. Ahora va por aquí, ahora va por allá, y siempre buscando a quién destruir, a quién enfermar, a quién arruinarle la vida. Y como le dijo, yo vengo de rodear la tierra, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás dice, hombre, claro, no lo voy a ver. Dice, el hombre más bendecido, el hombre más próspero de toda la tierra. Dice, tú lo tienes como rodeado, hay una protección. Yo pensaba hoy en esto, hermanos. ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos protegidos como estamos por las manos del Señor? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Ya estaríamos muertos? ¿Muertos? Pero el diablo dice que no nos puede tocar. ¿Qué más quisiera él, ¿Qué más quisiera él enfermarnos, desanimarnos, deprimirnos, amargarnos la vida? Pero no puede, porque hay una protección que no se ve, pero es real, ¿sabes? Es real. Es como hay tanques de combate, este sistema bélico, este sistema lo inventaron los israelíes. Los tanques de combate, de guerra de los ejércitos israelí, cuando van a la guerra, tienen como una especie de no se ve, es algo invisible, ¿no? Es algo tecnológico, tienen como una especie de cúpula, una especie de protección, que cuando de otra parte le lanzan un cohete, nunca impacta en el tanque, sino que antes de llegar, ¡pum!, explota. Es como una cúpula, ¿no? Una especie de protección que protege a los que van dentro de ese tanque. Bueno, pues más o menos, para que nos hagamos una idea, nosotros vamos así por la vida. Nosotros no vemos a los demonios, pero los demonios sí nos ven a nosotros.
Nosotros ni siquiera vemos a nuestro Dios, pero nuestro Dios sí nos ve a nosotros. Nosotros no vemos a los ángeles, pero los ángeles siempre nos están mirando a nosotros. Y cuando tú vas por la calle, aunque vayas a la compra, o vayas al instituto a estudiar, o vayas al trabajo, o vayas a donde vayas, los demonios que están por las calles, que hay miles de demonios en esta ciudad y en este país, imagínate, con todas las barbaridades que se han hecho y se siguen haciendo, pues los demonios cuando nos ven pasear por las calles, pues ellos ven que estamos como protegidos, que tenemos como algo, como un cerco, algo que nos protege y quieren, pero no pueden. Y de repente hay un peligro y hay un ángel que no lo vemos, pero que milagrosamente pues nos protege de un ataque del diablo. Y es un mundo, hermanos, tremendo, ¿no? Que algún día podremos ver cuando estemos en la presencia del Señor y que a veces el Señor nos permite ver también, ¿no? Pues el diablo dice, vengo de rodear la tierra y sí, sé de quién me hablas, conozco a Job, pero también te digo que ese hombre es tan bueno contigo y te ama tanto y te bendice tanto y tú lo has bendecido tanto porque está protegido. Pero quítale la protección, quítale esa especie de cobertura para que veas cómo te blasfema y cómo deja de creer en ti y cómo te maldice. Impresionante, ¿eh? Y Dios le dice, ¿a que no? ¿A que no? Dios estaba tan seguro, estaba tan convencido de que Job, pasara lo que pasara, no iba a negar al Señor, que Dios le dice a Satanás, vamos a hacer algo. Te dejo que lo ataques, pero el Señor le pone unos límites, ¿no? No lo puede matar, sino que le pone unos límites. Y Satanás dice que salió de la presencia del Señor, fue a por él. Ahora le puede atacar porque Dios le ha dado permiso. Esta conversación, Job no la oyó. Job no sabía lo que se fraguaba ahí arriba y Job está tan tranquilo. Y de repente dice la Biblia que llega un criado a su casa y le dice, vengo con una mala noticia. Job no sabía lo que eran malas noticias porque su vida era una vida de bendición constantemente. Y ahora cuando le llegan con malas noticias, ¿y qué ha pasado? Pues dice, mira, pues resulta que tus hijos estaban haciendo banquete y se les ha venido la casa encima y han muerto todos. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Los 7 hijos los enterró en un día. Eso es tremendamente triste. Mira, nosotros hemos tenido una gata, que Elena la compró hace 18 años. Yo creo que ni Miriam había nacido. Hemos tenido esa gata preciosa, Luna se llamaba, 18 años. Anoche vimos que tenía como un poquito aquí de sangre por el pecho y le abrí así, porque claro, es una mata de pelo que para llegar allí tendrías que entrar con un machete, ¿no? Y le vi como una heridita, y entonces la llevaron al veterinario y dijeron que tenía un tumorcito y que ya probablemente la gatita iría peor y tal, y bueno, la tuvimos que sacrificar. Yo esta mañana me fui al Puerto de la Cruz, hice un agujero y la enterré. Y bueno, ayer en mi casa, tú imagínate, Elena llorando en una habitación, Priscila llorando en otra habitación, porque se había muerto la gatita. Figúrate tú, ¿no? Que da pena, lógicamente, ¿no? Pero no deja de ser un gato. Pues Job tuvo que enterrar a los 7 hijos en un mismo día. Y eso sí que tiene que ser terrible. Y los que somos padres y las que sois madres, solamente de pensarlo, tú dices, Dios mío, como tú no me des fuerza, yo esto no lo aguanto, ¿eh? ¿Sí o no? Terrible. Le estaban dando esta noticia, que ya de por sí es demoledora, y llega otro y le dice, mira, ¿sabes qué? Han atacado los enemigos, tus ganados, se los han llevado todos. Y estaba oyendo esta noticia y llega otro y le dice, y tus cosechas se han... No sé qué. Y llega otro y en menos de 24 horas la vida de este hombre cambia radicalmente de ser el hombre más bendecido, más envidiado, más prosperado, a ser el más enfermo, el más destruido, el más hecho polvo. Y cuando está en lo peor de lo peor, que incluso contrae una enfermedad que dice que la piel, una especie de lepra, una sarna maligna, sé que se le caía la piel a trozos, era una cosa espantosa ver aquello. Dice que tenía la piel como negra, pegada al hueso. Dice, pero no por el sol, sino que era una enfermedad de la piel terrible. Llega su mujer. Yo me imagino que cuando en ese momento estaba este hombre sufriendo, lo que necesitaba era una palabra de aliento, de ánimo. Oye, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué está pasando aquí. Pues llega y le dice, muérete ya de una vez.
y de paso maldice a tu Dios. Y Job, sabemos, ¿no? La famosa frase de Job, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Y tú has hablado como una mujer necia. ¿Qué pasa? Que solamente vamos a creer en Dios cuando nos bendecía, y ahora que por lo que sea las cosas no van tan bien, ahora resulta que Dios no está con nosotros. Pero eso, ¿qué tipo de creencia es ese? Es como mucha gente hoy en día. Es que hay mucha gente hoy en día son iguales. Se acercan a Dios cuando les interesa, cuando tienen un hijo enfermo, cuando no tienen trabajo, cuando les duele aquí, cuando les duele por allá. Pero mientras tienen, yo no necesito a Dios para nada. Incluso algunos hasta se enfadan con Dios porque han hecho toda la vida lo que les ha dado la gana. Han adulterado, han engañado al marido, han engañado a la mujer, han robado, han mentido, han sido soberbios, han adorado a estos, han ido a santeros, han ido a brujos, han ido a todo, pero ahora resulta que le piden a Dios con exigencia. No, me tienes que dar un trabajo y me tienes que bendecir, y cuando Dios no se lo da, se enfadan hasta con Dios. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser la gente así? Pues los hay, ¿sí o no? Todos tenemos gente conocida que son así, una soberbia, una arrogancia, como si Dios fuera tu Papá Noel. A ti Dios no te tiene que dar nada, nada. Ya con lo que tienes te puedes dar con un canto en los dientes. Sin embargo, Dios es tan bueno, que es tan misericordioso, que sin merecernos nada, pues nos ama, nos soporta, nos bendice, y dice, como dice uno de los salmos de la Biblia, dice que hasta se humilla para mirar a los hijos de los hombres, estando Él allí en el trono y estando con toda su gloria y con todo su poder y autoridad, ¿no? Y bueno, Job entra en una etapa de su vida terrible, 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 no levanta cabeza, pero en ningún momento vemos a este hombre despotricando contra Dios. Mire, hace un par de años, en una parada de guaguas en Galicia, yo estaba con Elena, esperando la guagua, y con un primo hermano de Elena y su mujer, que hacía muy pocos días, muy poco tiempo, habían perdido a su hijo de 17 años que se había muerto de cáncer. Estábamos allí los cuatro esperando la guagua, y se acercó una señora, y no sé, entramos en contacto con ella, y bueno, comenzamos a hablar, y esta señora pues dice, yo estoy destruida, estoy hundida, porque acabo de enterrar, hace un año, enterré a mi hijo con 17 años de cáncer. Y era exactamente el mismo cáncer en el mismo sitio que este muchacho que había también muerto de lo mismo. Y esta señora, después de un año, le dice a esta madre, le dice, pues yo ya desde ese día no creo en Dios. Y esta madre le dice, pues yo desde ese día creo en Dios más que nunca. Y allí comenzaron estas dos mujeres una conversación, que si sí, que si no, que si tal, que si cual, ¿no? Cuando uno conoce a Dios, y ustedes saben lo que es conocer a Dios. No, bueno, creo en algo y no saben ni lo que es. Cuando uno conoce a Dios, uno sabe perfectamente que nuestra vida está en sus manos. Hay una protección y todo cuanto acontece en mi vida tiene un propósito, aunque yo no lo entienda. Porque la Biblia nos enseña que una de las características de que estoy siendo probado por Dios es que no entiendo lo que está pasando, pero yo doy gloria a Dios de que no tenemos que entender lo que está pasando, pero sí tenemos que darle gracias a Dios siempre por lo que está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Este grupo de salvajes que se dedican a ir por ahí matando gente y degollando criaturas y subastando a las niñas. El otro día veía una subasta en internet, una fotografía, ¿no?, de cómo secuestran a niñitas de 10, 12, hasta menos edad, y después las subastan. Y bueno, aquello tiene que ser terrible, las criaturas llorando y una forma tremenda. Y pues cuando llegan a estos poblados donde hay miles y miles y miles de cristianos, como por ejemplo en esos países donde están siendo noticia últimamente, les dan la opción a la gente de decir, bueno, si ustedes reniegan de Dios, si ustedes se retractan de creer en Cristo y en su palabra y se convierten al Islam, le perdonamos la vida. Mira qué fácil, mira qué fácil. Bueno, vale, pues ya está, pues dejo de creer en la... ¿Qué tengo que creer? El Corán. Venga, cambio la Biblia por el Corán. ¿Ahora qué hago? Pues mira, tenéis que poner un velo. Ellos dicen no. Y mueren familias enteras. Familias enteras. Y no les animo a que lo hagan, pero es impresionante ver las torturas que hacen. Las imágenes de gente en el siglo XXI muriendo crucificada. Que eso es una muerte que inventaron los romanos hasta cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo, y que en el siglo XXI en el mundo haya personas que están muriendo crucificadas, no nos cabe en la cabeza.
Pensábamos que esas barbaridades eran de la Edad Media, de la época de los romanos, de los bárbaros. Pues no, no. El corazón del hombre sigue siendo igual o peor. Y ante todo esto uno se pregunta, Señor, pero ¿por qué pasa todas estas cosas, no? Y hay un versículo que hoy llevo todo el día pensando en él. Son esos días, ¿no?, que te viene un versículo y estás dándole vuelta a la cabeza. Cuando al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta acerca de cómo serían los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, evidentemente, Él dijo muchas cosas, ¿no? Cosas que sabemos, terremotos, peste, tal, esto, aquello. Pero hay una cosa que Él dijo que a veces nosotros nos olvidamos, como que no tiene importancia, y la tiene, ya lo creo que la tiene. Y el Señor dijo, como los días de Noé. Como los días de Noé, como la generación, como los tiempos de aquel hombre Noé, así será la generación, la última generación antes de que yo venga. Claro, cuando tú oyes este dato, que mira quién te lo está dando, el mejor maestro, el Señor Jesucristo te dice, si tú quieres saber cómo va a ser tu tiempo en los últimos tiempos, tienes que saber cómo vivió Noé. Claro, hay que ir a la Biblia. Y decir, Noé, ¿quién era Noé? ¿Qué le pasó a Noé? ¿Qué pasó con él? Claro, lo más conocido de Noé, que algunos se lo cuentan a los niños como si fuera un cuentito. Ven, te voy a contar la escuelita. Entró el burrito, el elefante, el barquito, y algunos se toman a esto como si fuera una broma, y esto es algo muy serio. Pues una de las razones por las cuales Dios decidió en aquel tiempo arrasar con todo y empezar de nuevo, es porque dice que un día Dios se inclinó a mirar a la tierra y dice que todo el mundo estaba lleno de violencia y agresividad por todas partes. Fíjate qué curioso, hay dos momentos en los que Dios actúa muy contundentemente, ¿no? Cuando la Torre de Babel y cuando la generación de los tiempos de Noé. En los tiempos de la construcción de la mega estructura que querían construir hasta llegar lo más alto posible y llegar, según decían, a la presencia de Dios, la gente se unió para la maldad, pero se unieron. Dios no los destruyó. Porque cuando se unen los seres humanos, hay un principio que Dios respeta. Hay una serie de leyes que el que las cumple, sea ateo, cristiano, evangélico, musulmán, santero o satanista, funciona. Si yo me subo a lo alto de un edificio y me lanzo al vacío, yo no me mato, porque yo soy pastor evangélico. Yo voy bajando así despacito, 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 despacito. Llego y me voy caminando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque no. Algunos pensarán que yo me puedo tirar de... Haga usted la prueba, hermano, a ver si le sale. No, porque hay una ley, que es la ley de la gravedad, que la tierra atrae hacia sí misma los cuerpos. Y si yo me subo a lo alto de una azotea, aunque sea cristiano, ateo, mormón o lo que sea, usted se mata. Porque hay una ley universal. Y cuando dice la Biblia que sale el sol, no, solamente sale para los buenos, los malos que se enfríen, ahí. El sol sale para todo el mundo. Y cuando llueve, nos mojamos todos. Los que creemos, los que no creemos. Así de claro. Y si usted va al campo y cree en Dios y siembra una papa, ¿qué va a recoger? Pues unas papas. Y si usted va al campo y no cree en Dios y siembra papas, ¿qué va a recoger? Pues papas. ¿Por qué? Porque hay una ley, la siembra y la cosecha. Ni más ni menos. Entonces, hay leyes universales que funcionan el que las aplique, ni más ni menos, ni más ni menos. Y en aquellos tiempos la gente aprendió que si se unían, aunque fuera para lo malo, Dios no los podía destruir. Porque Dios, donde hay unidad, respeta el principio. Entonces dice que se confundieron las lenguas, pero no fueron destruidos. Pero en los tiempos de Noé, la gente no se unió, la gente se mataban unos a otros, agresividad, violencia. Y el Señor dijo, si yo no intervengo, esto va a ser un caos. Y empezó de cero. Que el mundo, yo el otro día lo estaba pensando y lo dije en casa, el mundo está en un momento ahora como para empezar de cero. ¿Sí o no? Estamos en un momento que podría haber una guerra. Empezar de cero, la banca, los políticos, las familias, todo empezar de cero. Porque hemos llegado a un punto de saturación que ya la gente ya no sabe ni a dónde ir, ni en quién creer. Pues ¿saben qué? El Señor Jesucristo dijo, así van a ser los tiempos en los cuales ustedes van a vivir. Agresividad y violencia por todas partes. Madres que matan a los hijos. ¿Y cómo? Es imposible. ¿Cómo va a matar una madre a un hijo? ¿Cómo va a matar una madre a un hijo, Manolo? No. No.
Padres que se levantan y matan a los hijos y a las madres. Hijos que se levantan y matan a sus padres. ¿Sí o no? Pues todos los días. Todos los días. Y vemos gente que muere crucificada. Y vemos imágenes de un niño de 10 años con una pistola en la mano, pegándole tiros a gente inocente. Una criatura de 10 años. Tú dices, pero eso no existe, eso es película. ¿Cómo que película? Y vemos a gente que se enrola y se apunta como voluntario para ir a cortar cabezas. Y vi unas imágenes el otro día de un hombre todo rodeado de cabezas, presumiendo y diciendo, la próxima va a ser la tuya. Sí, pero ¿cómo el hombre ha podido llegar a semejante salvajismo que en vez de ir para adelante vamos para atrás como el cangrejo? Y en cuanto a agresividad, estamos viendo cosas que ni nuestros abuelos vieron, porque pensábamos que ya éramos más civilizados. Alguien dijo, cuando haya más educación, cuando haya más tecnología, cuando llegue pues digamos el modernismo, la tecnología al mayor número de gente, pues el mundo será más civilizado. Sí, no me digan, el mundo es más civilizado, pero sí hay gente hasta que se ha ofrecido para ser comido por internet. Dice, ¿cómo? Sí, me quiero comer a un hombre, y salta uno y dice, pues yo estoy aquí, ¿dónde nos vemos? Y ha pasado eso en internet y nos reímos, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermanos? La maldad que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Yo no sé por cuánto, si por 1, por 2, por 3, por 20, no lo sé. Pero la maldad no va a ir a menos. Y llegará un momento que lo que pasó el otro día en Francia, que eran 3. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿3? Llegará un momento que habrá, sí, 3 allí, 3 acá, 8 por allá, 4 por acá. Porque espérate, aún nos tiene que tocar a nosotros. ¿O no? No, nosotros no. Europa se puso de acuerdo, los primeros los españoles, porque siempre parece que somos los más listos de la película, y después somos los más tontos de todo, fueron los primeros que dijeron, no, lo que pasa en el mundo es muy sencillo. Cuando ese problema se solucione, ya se acabaron las guerras, ya se acabaron los conflictos. Lo que pasa es que los pobrecitos palestinos no tienen tierra. Entonces, cuando a los palestinos se les dé la mitad del país y la ciudad de Jerusalén sea una ciudad para unos y para otros, cuando los palestinos tengan su tierra, su bandera, su himno, su gobierno, entonces ya los yihadistas no existirán. Eso no te lo crees ni tú. Eso no te lo crees ni tú. Pero algunos están tan ciegos que se creen que, bueno, si yo hago un dibujo aquí, no pasa nada. Mira, han sido criados en el odio. Hoy decía el presidente de Francia, el Islam puede convivir en un sistema democrático. No tienen idea lo que este caballero acaba de decir. El Islam no puede convivir jamás con un sistema democrático. ¿Saben por qué? Porque el Islam tiene un sistema piramidal. Yo y nadie más. No existe misericordia, no existe bondad, no existe votación. Mayoría gana a la minoría. Eso no existe en el Islam. Lean el Corán para que vean. Entonces, amados hermanos, todavía están reclamando a España, que la perdieron hace más de 600 años y todavía la están reclamando. Y cuando estuve en Italia recientemente, todas las mañanas cuando leía el periódico salía en la primera página, lo próximo a conquistar será Roma. Y su objetivo es conquistar Europa. Y alguien dijo, un imán musulmán dijo en cierta ocasión, si no conquistamos a Europa por la fuerza, la conquistaremos con el vientre de nuestras mujeres. Aquí no se quiere tener hijos. No se quiere tener hijos. Hay muchas parejas que dicen, no vamos a tener más hijos. Después cuando los quieren tener no vienen. Antiguamente se hacía todo lo posible por tener hijos. Hoy se hace todo lo posible por no tener. Cuando la Biblia dice que los hijos son una bendición de Dios, pero los hijos molestan. No, es que no hay medios. ¿Y nuestra abuela? ¿Y nuestros abuelos? ¿Tenían más medios que nosotros? No vamos a tener hijos. Ellos no. Ellos tienen. Y sacas la estadística, países tan chiquititos como Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, países que tienen una población ridícula, estos llegan a un momento en el que son mayoría y ellos no se adaptan a donde van. Los que están allí tienen que adaptarse a ellos. Y el 80%, porque es una barbaridad, el 80% de las comunidades musulmanas que están viviendo en muchos países están viviendo de la sopa boba. Están viviendo de subsidios, están viviendo de pagas, están viviendo de pequeñas ayudas, ¿verdad?
Y tienen sus propios guetos y sus propias costumbres. Y el otro día, este famoso periódico que está ahora tan de moda, que dicho sea de paso, hermanos, yo estoy totalmente en contra de que se maten y se torturen a personas, pero también estoy totalmente en contra de que se hagan bromitas y se metan con las religiones de la gente, aunque no creamos en ellas. Eso es algo sagrado y no se puede estar vacilando y tomándole el pelo, y más a una gente que sabes que te la van a montar en cualquier momento, y más dándoles motivos. Pues otra vez salió hoy una caricatura de Mahoma provocando otra vez, y ahora también los caricaturistas y los dibujantes españoles también poniendo dibujitos. Y ayer salió en ese periódico una imagen de Jesucristo, no sé si la vieron, desnudo, tumbado en una playa tomando el sol, rodeado de mujeres desnudas y diciendo: por favor, denme la vuelta que quiero tomar sol por la otra parte. Es un periódico que lo ha dicho, son ateos, son anarquistas, es un periódico que va en contra de los políticos, en contra de la religión, en contra de todo. Y están provocando y provocando y provocando, y están creando un ambiente que en cualquier momento nos puede afectar a todos. Porque no solamente murieron periodistas en ese lugar, sino que también murieron personas inocentes. Y menos mal que todo terminó así, porque podía haber sido esto un derramamiento de sangre terrible. No nos olvidemos que aquí hace unos años 1000 personas quedaron lisiadas para toda su vida aquí en España. Y más de casi 200 personas perdieron la vida en un atentado terrorista que fue el mayor y el más grande de la historia de Europa, aquí en Madrid, aquí en España. Ese día teníamos culto en el Puerto de la Cruz, me acordaré toda mi vida. Entonces vivimos unos tiempos de agresividad, vivimos unos tiempos de violencia. Vete a la carretera, conduce un ratito para que veas la agresividad tan grande y la violencia que hay. Cuélate sin querer en una cola que está la gente haciendo para que veas que no te arrancan la cabeza de milagro. Así va a ser nuestros tiempos, tiempos de agresividad, todo el mundo quiere sus derechos, todo el mundo defiende lo suyo. Y el Señor Jesucristo dijo: prepárense, porque en los últimos tiempos de eso de amor, de misericordia, de respeto, olvídense de eso. Dice: los padres llegarán a vender y a entregar a sus hijos, y los hijos llegarán a traicionar a sus padres. Dice: y ni siquiera te podrás llegar a fiar de la persona que dice que cuando camina, es un símil que pone en la Biblia, un ejemplo, la persona que es tan delicada, tan dulce, que cuando camina ni una caña cascada rompería de lo delicada. Dice: ni de esa te puedes llegar a fiar, y maldito aquellos que confíen en la bondad y en la generosidad de la raza humana, porque te confundes radicalmente. En el único que podemos confiar sin miedo a equivocarnos es en el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Job, cuando está pasando por todos estos problemas, ya no tiene hijos, ya no tiene amigos, ya no tiene esposa, ya no tiene nada, solamente le queda algo. Y quiero leer unos versículos que hoy leía, si me permiten. No quiero extenderme demasiado, pero en el libro de Job, por favor, yo estuve subrayando hoy versículos que me llamaron poderosamente la atención. Hay algunos versículos interesantes que este hombre menciona. Por ejemplo, en el capítulo 19, Job 19, por favor, versículo 25. Aunque hay una cosa, y perdonen, no quiero que se me olvide, hay una cosa que Job dice en el libro, que esta mañana cuando me levanté, Elena me dice: oye, mira lo que he estado leyendo. Job expresa un deseo en alta voz, y el Señor le tomó la palabra. ¿Saben? Y lo digo para la gloria de Dios. Yo no digo esto para presumir, porque yo no puedo presumir de nada. Solamente puedo presumir de una cosa: de que tengo un Dios maravilloso. De otra cosa no puedo presumir de nada, créanme. A veces yo he expresado un deseo con palabras, o lo he pensado, y Dios me lo ha concedido. Expresar un deseo. Así que, bueno, tenlo en cuenta, ¿no? Expresa ese deseo que a lo mejor el Señor te lo concede. ¿Amén? Como diga: Señor, quiero ser madre. Uy, mi madre. Ay, mi madre. Bueno, escuchen. En Job 19 dice el versículo 23. Mira qué bonito cómo Dios le tomó la palabra a este hombre. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Mira, yo no sé si Job alguna vez supo que se escribió un libro con su nombre y con su vivencia, pero él dijo: ¿cómo me gustaría que se escribiera lo que yo estoy pasando? Pues se escribió tú. Y sigo leyendo, dice: que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Como diciendo, que no se olviden, que no se borren. Porque claro, si tú escribes algo en la arena, eso no permanece.
Pero si tú esculpes algo en piedra, eso permanece, ¿sí o no? Por eso hay una comparación muy bonita que dice que el Señor escribe nuestros pecados en la arena, pero escribe su palabra en piedra, para que con el tiempo nadie sepa lo que pasó contigo, lo que hiciste o dejaste de hacer, pero que la palabra de Dios permanezca para siempre, ¿sí? Y dice, versículo 25, que es el que yo quería leer. Yo sé, dice Job, yo sé, y esto no es antes de la prueba, esto es durante la prueba. Te repito, sin hijos, enfermos, sin mujer, sin amigos, sin nada. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén? Hay una canción muy bonita que canta esta chica americana, Crystal Lewis, ¿no? Que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y esta mañana hablando con Elena de este tema me dice, sí, yo sé ese versículo, Manolo, yo lo conozco hace años, yo sé que mi Redentor vive y que al fin yo me levantaré. Y le digo, no, es que no dice eso. No, digo, no, se no dice, mira, te lo voy a leer. Mira lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive y al fin no dice me levantaré, ¿no? Y al fin se levantará del polvo. ¿Quién? Mi Redentor se levantará del polvo. Luego está hablando proféticamente, yo creo que sin darse cuenta, está hablando de que su Redentor, ¿quién es nuestro Redentor, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, se levantará del polvo. Está profetizando la resurrección de Cristo y aún no había nacido ni Moisés. Fíjate lo que te digo. Por eso es que el libro de Job tiene una profundidad alucinante, ¿no? Yo sé que Él se levantará del polvo. Y dice, y después de deshecha esta mi piel, ¿sí? Cuando yo ya no exista, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, si Él se levanta, es porque hay resurrección. Y si hay resurrección, yo también resucitaré juntamente con Él. En mi carne yo voy a ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No me digan que esto no es impactante, hermano. Lo está pasando canutas, ¿eh? Mira, si juntáramos en esta noche las pruebas que todos y cada uno de nosotros estamos pasando, no sé, uno problemas con el hijo, el otro problema con la economía, el otro problema con la salud, el otro problema con el trabajo. Bueno, si juntáramos todo eso en esta noche y lo metiéramos, no sé, en una botella y dijéramos, bueno, aquí dentro están todos los problemas individuales de cada uno de nosotros, no le llegan ni a la 10ª parte de todo lo que este hombre tuvo que padecer durante su vida o durante años de su vida. Créame. Ayer llorábamos por una gata. Nosotros llorábamos ayer por una gata. Este hombre lloraba por 7 hijos que enterró en un día. ¿Comparamos? ¿Qué es peor? Hombre, sobran las palabras, ¿sí o no? A nosotros nos preocupa que, no sé, no sé, nos preocupa llegar a fin de mes. A él dice que cuando era de día le pedía al Señor que llegue la noche. Dios mío, que llegue la noche, ya no aguanto más. Y cuando era de noche, le decía, Señor, te pido por favor que llegue la mañana porque ya no aguanto más. Dice que los huesos como que le ardían, como si tuviera fuego dentro de sus entrañas. Dice que los criados que antes le obedecían, no lo estoy diciendo literalmente, ¿no? Pero más o menos. Dice, los criados que antes los llamaba y me obedecían, dice, ahora no me hacen ni caso. Dice, le rogaba a mi mujer por los hijos de mis entrañas que me atendiera, que me hiciera caso, y me ignoraba completamente. Dice, yo nunca dejé a una viuda sin comer, yo nunca desatendí a un huérfano, yo jamás abandoné a una persona que tuviera un problema, jamás. Sin embargo, dice, todos esos, dice, y los jóvenes que antes cuando me veían a mí se ponían de pie en señal de respeto, dice, ahora se burlan de mí. Cuando yo conozco sus padres, que yo les ayudé cuando no eran nada, y describe cómo eran los padres de esos muchachos, y ahora ellos se burlan, dice, soy un refrán, soy una burla constante y permanente. Mira, el libro de Job es tan tremendo que hay algunos judíos que dicen que este hombre no pudo haber existido. Fíjate a lo que han llegado, ¿eh? Algunos dicen que el libro de Job es como una metáfora, como una especie de alegoría de los sufrimientos que experimentaría a lo largo de la historia el pueblo de Israel en su conjunto, pero que un hombre no puede aguantar todo esto. Fíjate a lo que han llegado. Es decir, el libro de Job es una alegoría, es como un cuento de lo que Israel va a pasar en el holocausto nazi, con la expulsión de los reyes católicos en España, con los pogroms en Rusia, y todo ese sufrimiento te lo relata
pero este hombre no existió. No, este hombre sí existió, hermano, ¿sabes? Este hombre sí existió. Y yo todavía no he terminado de leer el libro, pero me voy a adelantar y decirle simplemente esto. Este hombre al final del libro, porque a mí yo tengo una costumbre, y es que me gusta a veces leer los libros de atrás para adelante. Yo el periódico siempre lo empiezo a leer de derecha a izquierda. Tengo esa cosa metida adentro, ¿no? Y a mí me gusta a veces leer los libros desde el final hasta el principio. Y el libro de Job no termina así, ¿eh? El libro de Job termina con una restauración total y absoluta, con una bendición, y al final hay unas palabras por ahí que ya las leeremos literalmente en su día, que dice Job: yo pensaba, yo creía que conocía a Dios. Dice, pero ahora que he pasado todo esto, ahora yo verdaderamente sí que conozco a Dios. Porque claro, yo le conocía en la abundancia, yo le conocía en la prosperidad, yo le conocía en la honra, en la pompa. Claro, así cualquiera. Dice, pero ahora yo he conocido a Dios en la angustia, en la enfermedad, en el desánimo, en la depresión. Los amigos de Job, madre mía, si estos son amigos, yo no quiero tener ni uno así, ¿eh? Los amigos de Job, sí, muy espirituales, muy no sé qué, pero le meten cada paliza al pobre Job, que le dicen, no, algo malo has tenido que hacer. Y por algo te está pasando esto. ¿Saben, hermanos? Lo bonito de todo esto es que Job no se deja influenciar ni por los piropos de la gente, ni por los insultos de la gente, sino que él tiene su mirada puesta, fija en el Señor. Como dice el Sermón del Monte, ¿no? Buscadlo primeramente a Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Habrá gente en esta vida que te aplauda y que diga, uy, qué bien me cae este hombre, y qué amable. Y habrá otros que van a decir barbaridades de ti. Pero es que ¿no le pasó esto al Señor Jesucristo? ¿Había gente en su época que amaban al Señor, sí o no? Miles. Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo soy capaz de dejar mi trabajo, mi casa, mi familia, mis redes, mi barca, todo por ti. Pero había otras personas que lo odiaban y le llamaban cosas terribles. Pues igual nos puede pasar a nosotros. Dice, si con el árbol verde han hecho esto y lo han tratado tan malamente, ¿qué no harán con ustedes? Si conmigo me han hecho eso, ¿a ustedes? ¿Qué les espera a ustedes? Si me persiguieron a mí, a ustedes también les van a perseguir. ¿O qué se creen? El discípulo no es mayor que su maestro, ¿verdad? Así que lean este libro si pueden. Yo sé que les he dicho que lean el Sermón del Monte, que ya lo habéis leído, porque llevamos ya 2 semanas con el Sermón del Monte. Pero les voy a pedir que lean el libro de Job. Te va a bendecir mucho, ¿eh? Te va a ayudar mucho las conversaciones que este hombre tiene con Dios, a las conclusiones que llega, las preguntas que le hace, las respuestas que recibe, realmente son extraordinarias. Te animo a que lo leas y bueno, estaremos Dios mediante compartiendo cositas del libro, ¿no? Vamos a orar en esta noche, vamos a pedir que el Señor nos ayude a todos. Y hermanos, vamos a orar por nuestros hermanos que están por ahí sufriendo y... Como decía un pastor estos días, ¿no? En la semana de oración, que montones de líderes del mundo se juntaron en Francia, evidentemente por la barbaridad que hicieron estos personajes, pero ese mismo día habían matado a 2.000 cristianos en Nigeria y nadie dijo nada, ¿sí? Y vamos a orar para que Dios pare de alguna manera esta agresividad, esta violencia, sobre todo que proteja a su pueblo, que proteja a los niños, que proteja a los hermanos, a las iglesias. Fíjate tú, ayer una patera venía rumbo a España, fíjate en qué condiciones viene esa gente jugándose la vida, algunos caminando durante años por el continente africano, cruzando campos de minas, desiertos, pasando fatigas para llegar a una patera y jugarse la vida para llegar a España, y se monta un follón en la patera porque un pastor dice, vamos a orar para que Dios nos proteja y se calme la tempestad, y cogieron y lo tiraron por la borda. Gente que van todos en el mismo barco, pasando las canutas, y hasta allí mismo, antes de llegar a la orilla, se pelean y tiran al pastor por la borda. Hasta ahí hemos llegado los seres humanos. Una agresividad, una violencia terrible, terrible. Si esa agresividad la tuviéramos contra el diablo, otro gallo cantaría, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no perder la confianza ni la fe nunca en el Señor, sino a descansar en Dios. Dios tiene todo bajo control. Él sabe lo que hace. Y en mi vida, el Señor está haciendo todo bien, sin equivocaciones.
sin abusos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gracias te damos, Dios mío, en esta noche. Señor, nos quedamos verdaderamente sorprendidos ante el ejemplo de este varón de Job, Señor. Un hombre con una fe, una perseverancia, una paciencia tremenda, Señor. Señor, gracias por vidas así, personas que dejaron en la historia una referencia, un ejemplo a seguir. Te pedimos, Señor, en esta noche de una forma muy especial por nuestros hermanos que están siendo masacrados y perseguidos, no muy lejos de donde estamos nosotros, Señor. Pon tu mano de protección, bendice a tu pueblo, guarda, Señor, a tu iglesia, que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia. Paramos en el nombre de Jesús toda maquinación del diablo, Señor. Rompe toda estratagema del enemigo, sus maquinaciones, Señor, y extiende tu mano, Señor, y bendice y fortalece, levanta a los caídos, trae renuevo espiritual a tantas y a tantas vidas que necesitan un refrigerio en estos tiempos de persecuciones y de matanzas, Señor. Bendice nuestras vidas. Que no decaiga nuestra fe, que te miremos a ti, que no dejemos de confiar en ti, Señor. Y nos agarramos a tu bendita y poderosa palabra, sabiendo que es viva y es eficaz y no falla, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido, hasta el día de hoy tú has estado con nosotros y seguimos creyendo que así será, Padre. Bendice las actividades de este fin de semana de una forma muy especial. El culto unido aquí el sábado por la tarde, que sea una auténtica fiesta, una auténtica celebración donde verdaderamente se produzca una unidad genuina y verdadera en el pueblo de Dios en Canarias. Bendice, Señor, la visita de nuestro hermano Natán, tanto el domingo a la mañana como el domingo a la tarde, y que este fin de semana y el resto del mes, Señor, sea un mes bendecido, glorioso, y te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre, y nos encomendamos a ti en esta noche. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dile a tu hermano que está a tu lado, hermano, Dios te bendiga. Confía en el Señor. No tengas temor. Dile,